bastante que ver con lo que hizo sobre todo la zona de actualidad romano antiguamente. Pero el imperio romano, por ser muy amplio, también tuvo su desventaja. Producto de ello fue que y al final desaparece. Antes de desaparecer el imperio con capital y el imperio ¿se acuerdan que le dije Constantinopla? ¿Qué ciudad actual? ¿Cómo se Constantinopla? Ahí me dice. ¿No? Constantinopla. Es una clase de Mármara. Eso estamos hablando entre lo que es Europa y los orientales. Este famoso tuvo de que es producto del comercio que existía. Pero no todo queda ahí, puesto que el imperio bizantino era religioso. Y esto se dio justamente con el catolicismo de aquella época. El catolicismo de aquella época no es igual al que hoy en día. En el momento era bastante corrupto, era costumbre de poder, de poder controlar a esta fe, esta creencia. Dime, Miro, ¿qué pasó? Profesor, una pregunta. Para todos mis compañeros, ¿se le escucha mal a todos o solo es ¿Me solo es a escuchas? mí? O sea, A mí se me sí, se escucha más. ¿Qué ibas a decir? se escucha un rato y después ya no se escucha y se va distorsionando. O sea, de todo lo que he hablado no le he entendido casi nada. Por eso yo quería preguntar para saber si es mi internet A mí me pasa lo mismo, profesor. o su internet. Se le corta. Creo que sí. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, un poco mejor. Ya. Ahora sí. A ver, continuamos. A ver, cisma de la iglesia o cisma de Oriente. ¿Ya? Producto de la misma relación que había entre la iglesia de aquella época, hay que considerar que las personas que por lo menos estaban relacionadas con la fe católica, tenían lo que era la manera de practicarlo, ¿ya? Hay bastantes maneras o costumbres de cómo practicar la fe católica. Actualmente todavía se dan esas costumbres. Pero comenzaron a haber teorías, ideas de aquellas épocas, de aquel entonces, que nos daban tres ideologías diferentes. Y producto de esto es que la iglesia católica tuvo su primera separación. La iglesia católica romana, que es la que nosotros seguimos, y hay otra iglesia católica ortodoxa, que está sobre todo en lo que es actualmente Grecia. A ver, las ideas que se manejaban mediante esta ruptura de la iglesia católica fueron las siguientes. El arrianismo afirmaba que Cristo no era divino,
sino que era una creación del Padre. Hasta cierta parte tiene razón en creación del Padre, sí, pero Cristo sí es divino, ¿ya? Todo eso viene siendo ya ideas que trataban de poder manchar lo que era, sobre todo, la fe cristiana. Y actualmente esta religión, esta Iglesia Católica Ortodoxa, sigue teniendo estas ideas. Ahí tenemos el nestorianismo. Sostuvo que en Jesús habían dos personas, una divina y otra humana. Obviamente que tiene ambas, o las tuvo, puesto que la parte divina es la que ascendió y la parte humana fue la que murió. ¿Sí? El monofisismo, esta idea religiosa nos daba, defendía la naturaleza divina de Cristo, obviamente. Por lo pronto, la misma creencia o las mismas ideas que tenemos acerca de Jesucristo nos da a entender que Él mismo podía manifestarse, puesto que es hijo directo del Padre. Pero en aquella época, la iglesia primitiva o la iglesia que se separó no lo tenía en claro de esa manera. Así que opinaba de distintas formas, y al no tener algo en claro en respecto a estas tres ideas religiosas, hubo una separación de la Iglesia Católica. Si yo les pregunto en algún momento, en algún examen virtual o práctica, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se separó la Iglesia Católica? Aquí tenemos tres. Por medio del arrianismo, que afirmaba que Cristo no era divino, nestorianismo, que afirmaba que Jesús tenía divinidad y humanidad, y el monofisismo, que nos decía que Jesús sí era divino. Y la Iglesia Católica se dividió en dos, que es la Iglesia Católica Romana, sede y lo que es Roma, el Vaticano, el Papa, y la Iglesia Católica Ortodoxa, que tiene como representante no al Papa, sino a una persona llamada el Patriarca. Vamos a ver el siguiente punto. La reconstrucción de Roma. Este imperio bizantino, que viene siendo el imperio romano de Oriente, tenía bastante afinidad, estaba con sus propias ideas anteriores, antes que el imperio romano de Occidente cayera. Y estas ideas se tornaron junto con este emperador Justiniano. Gran estratega y sobre todo reformador, es decir, organizador del imperio bizantino. Él recuperó territorios que le habían pertenecido antiguamente al imperio romano, volvieron a su dominio y él las comenzó a administrar. ¿Cuáles fueron esos territorios? Los que estaban al norte de África y lo que es la península itálica, actualmente Italia. Y sobre todo, aparte de poder conquistar territorios que ya eran suyos, impidió que lo puedan invadir, los persas sobre todo. Esta cultura de los persas eran bastante inteligentes, hablando en el sentido militar, puesto que estas personas dieron bastante desde la antigüedad muchos de los inventos que en aquel entonces se usaban, como eran las armas de metal, y también lo que era la carrocería. Parte de esos instrumentos que sirven para la guerra, lo hicieron también los persas y lo promovieron sobre todo con sus invasiones. Ahora, el imperio bizantino duró más tiempo que el imperio romano de Occidente, pero eso no quiere decir que se mantuvo largo tiempo, o mejor dicho, que se mantuvo hasta las épocas modernas. El imperio bizantino cayó en el año 1453. Vivió 1000 años más que el imperio romano de Occidente, pero no pudo llegar a lo que es la época moderna en la cual ya habían, por lo menos se establecían lo que eran constituciones o leyes a favor de la población. No pudo llegar ahí, le faltó poco. Una cuestión también es que durante la época medieval existían lo que eran armas, pero solamente de armas de uso directo, es decir, cuchillos, espadas, escudos, carrocería, caballos, etc. Todo esto era necesario, pero el imperio bizantino, para poder proteger su capital, que era Constantinopla, forjó a lo largo de toda la ciudad
enormes muros de 20 metros de altura, para que de esa forma ningún invasor pueda conquistarlo. Y así por lo menos duró 1000 años, bajo buena construcción, bajo una buena defensa. Pero el Imperio Bizantino cayó a pesar de sus muros de 20 metros. ¿Y cómo cayó? Con las nuevas armas que implementaron algunos pueblos. ¿Y cuáles fueron esas armas? ¿Y qué pueblo? Se lo menciono. El pueblo que implementó esta arma fue el pueblo árabe. Y el arma que implementó fue el cañón. Primera arma que ya separa las ideas medievales con las ideas modernas. Los cañones gigantes que usaban los árabes pudieron destruir los muros de 20 metros que tenía Constantinopla y lograron conquistar la ciudad. Eso fue parte de las ideas que se manifestaban en la antigüedad, que iban a ser siempre reinos o imperios que iban a durar toda la vida. A ver, aquí tenemos lo que es un mapa del Imperio Bizantino de aquel entonces. Lo que está en amarillo viene siendo el Imperio Bizantino, que pudo lograr controlar en parte de lo que es Asia y parte de lo que es África. Lo que está en color rosado fue lo que expandió este emperador Justiniano. El Imperio Bizantino fue desde la parte amarilla que ven hasta la parte rosada, es decir, llegó hasta lo que es actualmente España y parte norte de África. Todo esto, obviamente, daba lo que era una idea del poder que mantenía este imperio en aquellas épocas. Pero como a pesar de que tenían muy buena economía, no se percataron de poder lograr nuevos inventos. Y obviamente que perecieron por causa de esa falta de... ¿Sí? Ahora, vamos con lo que es el Imperio Carolingio. Aquí lo tenemos. En el año 639 existió el caos entre los reinos francos. Es decir, en Francia antiguamente habían provincias y cada provincia tenía su rey, pero nadie se encargaba de poder unirlos, ¿ya? Así de que en aquella época era muy fácilmente que aparezcan los llamados reyes holgazanes. Es decir, eran reyes que no se presentaban en las guerras, sino mandaban a ciertos siervos para que puedan representarlos y puedan darle sobre todo lo que es en sí fama, fortuna, a estos reyes que no hacían nada. Pero ¿qué sucede? Hasta que apareció Carlos Martel, que fue un mayordomo de palacio, pero que tenía bastante oficio militar, se encargó de poder reunir a los francos, de poder convencerlos y ubicó a lo que fue un rey. Él ubicó a un rey llamado Clotaldo IV, Clotaldo IV, ¿ya? El cual se hizo rey. Carlos Martel, más bien, juró fidelidad a este rey, a pesar que Carlos Martel hizo todo el trabajo. Pero como los pobladores franceses antiguos se dieron cuenta que este rey no hacía nada, es decir, no sabía dirigir, no sabía reinar, decidieron que Carlos Martel sea el rey. Pero Carlos Martel, ya entrado en años, ya un poco ya mayor de edad, tuvo a su hijo llamado Pipino el Breve, ¿ya? Pipino el Breve. En el 751, Carlos Martel deja lo que es el puesto de mayordomo y el pueblo acepta que su hijo, el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, sea el nuevo rey de Francia. Así de que Pipino el Breve, reemplazando a su padre, fue coronado como primer rey carolingio de los francos. De manera oficial, ya Carlos Martel ubicó a alguien de su familia en el reino francés.
Pero Pipino el Breve tuvo buenas participaciones, cooperó para lo que es la conquista y la expansión de los reinos francos. Pero al morir, el reino quedó en manos de su hijo Carlomagno, o también llamado Carlos el Grande. Bien, a partir ya de Carlomagno comienza ya la vida del reino franco, pero ya no como reino franco, sino como imperio. Carlomagno impulsa lo que es el gobierno o el reino a una faceta mucho más amplia. Aquí lo tenemos, expansión. Carlomagno, por haber logrado muchas conquistas a lo largo del tiempo que él había estado como príncipe, fue coronado rey, reemplazando a su padre Pipino el Breve. Y rápidamente inició la expansión de su reino, controlando a los pueblos sajones y germanos, es decir, a lo que es actualmente la zona de Alemania. ¿Y qué hizo? Logró cristianizarlos, volverlos cristianos, puesto que esas personas tenían costumbres, digámosle costumbres paganas, puesto que hacían ofrecimientos y sacrificios humanos a sus dioses. Y Carlomagno logró controlarlos como también cristianizarlos. Y aparte también Carlomagno, aparte también de expandir su imperio, el territorio, pudo controlar las invasiones de los árabes, que en aquel entonces eran un grave problema, porque incluso hasta España cayó frente a los árabes, y los árabes tenían control de España. Querían avanzar hasta lo que es Francia, pero no se dieron cuenta o no sabían de que en esa parte de Francia había un rey que era también guerrero, como lo era Carlomagno. Así que con Carlomagno los árabes no pudieron enfrentar. Carlomagno, luego de lograr grandes proezas y de proteger sobre todo al Papa León III, el Papa en agradecimiento corona a Carlomagno como emperador de los carolingios. De ahí el imperio carolingio, el imperio que tuvo una gran cantidad de interés, fue bastante protagonista en la Europa antigua, se dio con Carlomagno. Fin del imperio. ¿Cómo llegó a su fin este imperio tan poderoso como fue el imperio carolingio? Obviamente con la muerte de Carlomagno. En el año, ahí no es 1800, es 814, ¿sí? 814. Lo reemplaza su hijo Ludovico, de quien más adelante sus hijos dividirían el imperio. Ludovico fue el hijo de Carlomagno, pero Carlomagno, digámosle, tenía la intención de que el imperio pueda crecer mucho más. Ludovico no tuvo esa habilidad como la tuvo su padre para poder acrecentar el imperio carolingio. Y peor aún, sus hijos, en vez de poderlo extender, lo dividieron entre ellos, y así fue como se formaron luego los reinos de Francia, oficialmente, el reino de Alemania y el reino de Italia. Miren, vamos a hacer un seguimiento acerca de algunas imágenes referentes a este tema. Como por ejemplo, aquí tenemos, este personaje viene siendo Pipino el Breve. Fue el primer rey de los carolingios, hijo de Carlos Martel, que fue el mayordomo de palacio. Con él comienza lo que es la serie de expansiones referente a lo que fue el territorio francés. Vamos con el siguiente. Este personaje es Carlomagno, o Carlos el Grande, pionero del imperio carolingio y de todo en sí, de lo que eran sus grandes hechos, grandes conquistas que generó este emperador de origen francés. En la actualidad, aún se dice mucho de este personaje, puesto que dicen de que Carlomagno era una persona
bastante habilidosa como también con bastante inteligencia. Según nos dicen, este personaje tuvo la habilidad de poder conocer 5 idiomas. Sabía lo que era el francés antiguo, parte del sajón, parte del latín griego, y también lo que era el idioma de los griegos ortodoxos. A ver, vamos a compartir una imagen acerca de cómo era la extensión, el mapa del imperio carolingio. Aquí lo tenemos. El imperio carolingio es todo aquello que desde la parte morada que ven aquí, dice marca hispánica, esa vino siendo parte de su imperio, hasta lo que diga eslavos o croatas, y lo que es la bota itálica, lo que es actualmente Italia. Todo eso fue parte del imperio carolingio, y lo logró gracias a sus buenas normas y estrategias militares que él pudo determinar y lograr. Como verán, esa parte donde está Italia, perdón, donde está España y Portugal, dice Islam, puesto que toda esa zona antiguamente fue zona árabe, fue territorio árabe o colonia de estos personajes. Los españoles sucumbieron frente a los árabes durante más de 6 siglos. En cambio, se comenzaron a formar diferentes reinos a lo largo de esa época. Bien, hasta aquí lo que es parte de la explicación de la clase. ¿Alguien por ahí tiene alguna consulta como para poder terminar? A ver, chicos, voy a hacer preguntas relativas a este tema entonces para poder culminar nuestra clase el día de hoy. Sin olvidar también que la clase es de, o mejor dicho, el examen es de 5 a 7 de la noche. ¿Sí? A ver, vamos con la primera pregunta referente a este tema. A ver. Profesor, hoy día va a tomar examen de eso, ¿no, profesor? Así es. Sí, tranquilos, tranquilos. Ya de ahí les voy a, como hemos estado repasando ahora, vamos a... Usted está grabando la clase, ¿no? Dime. Usted está grabando la clase, ¿no? Así es, así es. ¿Podría, por favor, pasarla por el grupo? Porque en unos momentos se me iba la conexión y yo era como que no lo escuchaba nada y yo estaba en otro, o sea... Ya está bien. Era Lo voy como a colgar en mi canal y ahora para ahí se les paso el link. Bien. A ver, primera pregunta. Van a ser 4 preguntas para poder culminar. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿En qué año muere Carlomagno? Profesor, una pregunta que responde, ¿tiene punto? Obviamente que sí. Son notas de intervención, por eso las preguntas. Ah, ok. A ver, Ok. a ver. ¿En ¿Va a qué año? seleccionar o puede decirlo cualquiera? Cualquiera puede decirlo, pero tiene que levantar la opción de manito que está ahí en la aplicación para poder identificar. ¿Ya? A ver, ¿en qué año murió Carlomagno? Yo. ¿Quién es yo? Ah, ahí está. A ver, Profe, ¿puedo hablar yo? a ver, un momento, a ver, dime, miro. Y ahí Ya. sigues tú, espérate. A ver, miro rápidamente. Carlomagno fue el ex rey de los francos. Él murió, según usted, el 28 de enero de 814 después de Cristo. Muy bien, ¿Verdad? 814. Perfecto. Muy bien. Perfecto. A ver, dime, hija, Zárate. Le iba a decir lo mismo que murió ese día. ¿Ya? ¿Algo más que quieras añadir, hija? No sé, por ahí. ¿Algún dato adicional? Que murió en Aquisgrán, Alemania. Ya, perfecto. Es un dato adicional. Muy bien. Aquí será en Alemania. Muy bien. A ver, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta, ¿ya? Profe, yo también quiero añadir algo más de Carlomagno. A ver, rapidito, pero pon tu mano también ahí para poderlo ver, ¿sí? Okay. Él fue Todo de coronado. manera ordenada. Dime. Él fue coronado por el Papa de Roma León Así es. el 25 de diciembre, ¿no?
Así es, en época de Navidad para nosotros. Ya nada más. Ya sigo. Muy bien, perfecto. A ver, luego, siguiente pregunta. ¿Quién es el abuelo de Carlomagno? ¿El abuelo? Así es, lo he mencionado. El abuelo de Carlomagno. A ver, Fritas, dime, hijo. Fritas, a ver, dime. Yo, profesor. Yo, A profesor. ver, Zárate. A ver, Yo. Zárate, dime. Carlos Martel. Ah, perfecto. Carlos Carlos Martel. Martel es el abuelo de Carlomagno. Dime, Pero- Zárate, ¿qué era Carlos Martel? Carlos Martel, ¿Qué era? gobernador del reino de Austrasia. ¿Ya? Pero en lo que hemos explicado, ¿qué era? ¿Qué hacía él? Gobernaba. No, era mayordomo de palacio también, ¿sí? Miro, pregunta para ti. Miro, dime, Ok. ¿quiénes eran los reyes holgazanes? ¿Quién, profesor? No lo escuché muy bien. Me conecté ¿Quiénes mal. eran los reyes holgazanes? No sé, la verdad, profesor. A ver. ¿Ya? Eran reyes, profesor? reyes holgazanes. Yo le puedo decir, profesor. Ya, ya A me ver, dilo. Ya. Dilo. Fue, creo que un sobrenombre que le pusieron a los reyes merovingios, ¿no, profesor? ¿O me ¿Ya? equivoco? Bien, perfecto. ¿Puedo decir mi opinión, profe? Ya, dime, hija, dime. Eran los 3 reyes de Europa, Asia y África. ¿Ya? Ojo, ¿O no? hay que también, sí, hay que tener en cuenta lo siguiente. Reyes holgazanes eran aquellas personas que en sí no tenían don de mando. Se encargaba alguien más. Los que iban a la guerra no eran ellos, sino eran sus representantes, en este caso los mayordomos. Profesor, el Pipino, el Practicaban Breve y un el tipo Carlos de Martel. magia, ¿no es cierto, Martel. profe? Exacto. Carlos Martel fue mayordomo y Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel. Carlos Martel fue el mayordomo. El hijo de Carlos Martel fue Pipino el Breve y Pipino el Breve fue primer rey Y carolingio. como ellos practicaban magia, fue como supieron del nacimiento de Jesús. Claro, ellos practicaban también parte de lo que es la astrología. ¿Sí? Y eso por lo pronto aquí también habían existido culturas que también practicaban, ¿ah? No se crean, también habían culturas que sabían bastante acerca de eso. Profesor, De ya la ahí el próxima, llamado ¿qué le- calendario maya. Sí, es cierto. Bien, una pregunta más y concluimos, ¿ya? Ya, A profesor. ver, dígame, la pregunta es la siguiente. ¿Qué era el arrianismo? ¿El qué, profesor? Arrianismo. Arrianismo. Levante la manita, no se olvide. Arrianismo. Yo, profesor, arrianismo. ¿Ya? Levantar la mano. Levante la Fue una mano. creencia Miro. cristiana, profesor, fue una Ya, creencia dime. cristiana, no trinitaria, que afirma que Cristo fue creado por Dios Padre. Eso fue. Bien. Dice, bueno, de que Jesucristo no es divino. Sobre todo, esa es la idea general. Zárate, hija, dime, ¿qué es el nestorianismo? ¿Qué? Nestorianismo. Nestioranismo. Nestorianismo. Nestorianismo. Profesor, yo se lo puedo decir. ¿Meterionismo o nestionarismo? Yo ¿Qué se lo dijo, puedo- profesor? Nestorianismo. Profesor, yo se lo puedo decir. A ver, menciona. Se conoce Es una como doctrina el religiosa, nestorianismo. profesor. Son doctrinas sectarios de Nestorio que distinguen en Cristo en dos personas. Exacto. O sea, Divino la y humano. divina y humano. Y lo humano. Bien, cada uno de ustedes. Perfecto. Ángel, pregunta para ti, hijo. Y terminamos con esto. ¿Ya? ¿En qué año fue coronado Pipino el Breve? A ver, Ángel, ¿en qué año fue coronado Pipino el Breve? No, profesor, no lo escuché. A ver, Ángel, ¿en qué año fue coronado Pipino el Breve?
¿En qué año fue coronado Pipino? Profe, ¿puedo decirle yo? Profesor, ¿puedo decirle yo? ¿Puedo decirle yo? Yo le ¿Puedo dije decirle yo? primero. Profesor, A ver, yo a ver, levanté a ver. la mano, yo levanté la mano. Para que no hayan así dificultades, yo lo voy a decir. ¿Ya? Ay, no vale, No, pero el punto Pero, profesor, pero eso es muy fácil, fue en 751. 751. Ya, es así, ese es el año. 753. La consulta, la cosa es de que también esté atento, él, ¿sí? Si no lo responde, 753. me demuestra que no estás atento, hijo. Ángel, ¿sí? Tienes que estar un poco más 753. atento. ¿Ya? 751 fue lo que hemos mencionado durante la clase, ¿sí? Está bien que ustedes estén ahí explicando, o al menos también que estén participando en lo bueno, pero también hay personas que también tienen que participar. Y al menos me estoy dando cuenta que están distraídos, ¿ah? Bien. No, profesor, pero yo le estoy No, respondiendo. me refiero a su compañero que no ha respondido, ¿sí? Ok, profesor. ¿Ya? A ver, para el día de hoy ya saben su examen virtual. Les voy a enviar lo que es el pantallazo de esto para que puedan reforzarlo, ¿ya? ¿A qué hora? Y la grabación, profesor, por favor. Porque, Ya, o sea, tranquilo, era tranquilo. como que se grababa. Me voy a encargar de eso ahora ni bien termine, ¿ya? Justo lo que va a ser el examen tiene que ver con los puntos que hemos visto ahora en la pizarra. Así de que, aparte que lo tengan ya en su cuaderno, no se olviden también de reforzarlo con lo que les voy a enviar, ¿sí? Bien, chicos. Profesor, Te lo una voy a enviar. pregunta. Ayer Dime. ¿A qué usted hora va a dijo ser cuando el terminó examen? la clase de DPCC que iba a haber reforzamiento ese mismo día, pero no hubo. ¿Qué pasó? Reforzamiento. Sí, de Reforzamiento ciencias del sociales, DPCC. usted lo dijo. Ah, ya. Iba a haber reforzamiento, pero justamente como no alcanzó el tiempo, no lo pude lograr. Pero ahora como se van a ir añadiendo, como se están recuperando clases los sábados, se va a recuperar esa clase por medio de alguno de estos sábados, ¿sí? Dime, Zárate. ¿A qué hora va a haber examen hoy día? 5 a 7 de la noche. Ya, profesor, está bien. Chao, cuídese, profe. Chao, cuídense. No se olviden. Y lo voy a colgar ya en el grupo. Ok, profesor, gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente, hijo. Que Dios Padre esté con usted.